Hola, soy Federico Checosi y este es mi proyecto para la materia series temporales. Se trata sobre la optimización de filtros wavelet para sus usos en espectroscopía. Este proyecto lo realizo como parte de mi trabajo de tesis. El objetivo principal de la tesis es la creación de modelos predictivos para aplicaciones en espectroscopía por ruptura inducida por láser, también conocida como ELIPS. En este tipo de espectroscopía se utiliza un láser para generar un plasma sobre una muestra y el espectro de emisión luminosa es capturada por un espectrómetro, el cual crea un vector en donde se almacenan las intensidades de emisión en cada longitud de onda. En este trabajo utilizo un dataset para benchmark de algoritmos de clasificación aplicados a LIPS, creado por Kepes y otros investigadores, que consiste de 138 muestras de diversos minerales distribuidos entre datasets de entrenamiento y prueba. Los minerales corresponden a 12 clases diferentes. En total hay unos 70.000 espectros observados, cada uno con 42.000 variables, cada variable correspondiendo a niveles de absorbancia a una longitud de onda determinada. Se registran longitudes de onda entre 200 y 700 nanómetros. Mejorar la relación señal-ruido mejora la capacidad de predicción de los modelos con los que trabajo, ya que se trabaja directamente con la señal en vez de tener que lidiar con las interferencias que puedan provenir de fuentes de ruido. En espectroscopía ELIPS hay básicamente dos tipos de ruidos diferentes. Uno es el ruido oscuro, ruido de fotones, ruido detector y ruido flicker, que suelen ser generados por la electrónica del equipamiento de medición, amplificadores fotodetectores, factores ambientales como polvo en el aire o fuentes de luminosidad extra. Puede modelizarse aproximadamente como una distribución normal. Aparte de eso, hay un ruido de fondo causado por la radiación de continuo del plasma. Eso físicamente se manifiesta en el efecto Bremsstrahlung inverso y la radiación de recombinación. Práctica esto añade una componente de forma espectral continua, que es muchísimo más lenta y en baja frecuencia. La señal que observa el espectrómetro es una combinación de estas fuentes de ruido y la señal que realmente nos interesa. El objetivo de este trabajo es comparar diferentes algoritmos de filtrado de ruido. El filtrado de la componente continua que vimos antes no está en el alcance de este trabajo y lo que va a hacer es removérsela para que no sea un factor. Para este tipo de aplicaciones se podrían usar filtros polinómicos como Savitzky-Golay, que no son muy diferentes a los filtros de convolución que ya se venían utilizando. Aparte de eso, podría hacerse un filtrado en el dominio de frecuencia después de una transformada rápida de Fourier, o también hacer filtros basados en wavelet tras aplicar una transformada discreta. Transformada rápida de Fourier es recomendable para señales estacionarias, mientras que la señal LIPS nunca es estacionaria. Por eso los filtros basados en wavelet son de interés en espectroscopía. Lo que se busca hacer es una comparación de estos filtros aplicando las simulaciones de espectros en el dataset benchmark. En este diagrama puede verse el diseño del experimento que voy a realizar como parte de este trabajo. Hay un generador de señales sintéticas que básicamente imita una muestra del dataset de benchmark. El dataset este es ruidoso, así que es interesante obtener una imitación de las señales sin ruido para hacer comparaciones más adelante. A esa señal se le añade una fuente de ruido y luego de eso se lo pasa por dos tipos de filtro wavelet diferentes, Bezier Shrink y Bayes Shrink.
Las estimaciones de la señal original se almacenan y luego de eso se comparan con la señal con ruido y con la señal pura, de manera de poder extraer los errores cuadráticos medios para todas las señales generadas. El generador de espectros sintéticos lo que hace es tomar 100 de los espectros del dataset y les extrae varios parámetros para poder crear un modelo equivalente de estas señales. Entre los parámetros que toman son la ubicación de los picos espectrales, el ancho de los picos a mitad de la altura, la altura que corresponde a la absorbancia a una longitud de onda determinada, y aparte de eso hace una estimación del nivel del ruido. Con esos parámetros se crea un modelo de la señal espectral, se los sintetiza y aparte de eso se los combina con ruido normal para poder generar una señal con ruido también. Antes de extraer los parámetros de los picos espectrales que actualmente nos interesan, primero hay que remover la línea de base, que es la componente de continua que había mencionado antes. Esa línea se estima mediante los valores mínimos que se van encontrando con una ventana móvil que recorre toda la señal. La línea de estimación puede verse en la figura y está pintada de color celeste. La peculiaridad que tiene es que como utiliza los mínimos y no pasa por la media del ruido, introduce un poco de sesgo, lo que puede importar un poquito más adelante. Para realizar esta operación se utilizó una librería específica de Python y aparte de eso se lo utilizó fila a fila en Pandas. Se agarró la función original y se restó el polinomio encontrado por ese método. La extracción de parámetros se realiza tras suavizar la señal con un filtro de ruido. Como puede verse, primero la intensidad del pico espectral se calcula como encontrando un máximo local y midiendo la distancia vertical hacia la línea de base. La ubicación del pico corresponde a la coordenada horizontal de ese mismo máximo local y el ancho a media altura es encontrado por el algoritmo revisando la pendiente del pico. Puede verse en la línea naranja. Y por último se hace la estimación de ruido, que lo que se hace es ir al comienzo de la señal y se mide la desviación estándar en una región sin ninguna señal de interés. Las líneas espectrales medidas suelen presentar un ancho natural debido al principio de incertidumbre. Hay muchas maneras de modelizarlo, pero en este trabajo voy a utilizar el modelo más simple, que es un perfil lorentziano, que corresponde a una función racional con un denominador cuadrático, en función de la longitud de onda. Este perfil se aplica a un solo pico, así que la señal total puede lograrse por una combinación lineal de varios de esos picos. Este es el código que utilicé para hacer la simulación de los espectros. Hay una función que encuentra los picos en la muestra extraída del dataset de benchmark. Configurada adecuadamente, va a filtrar algunos de los picos más bajos y va a obtener todos los parámetros necesarios. Esto se alimenta a una función que simula los espectros, que recibe todos esos parámetros y tiene tres variantes diferentes del modelo de pico en base a algunos papers, que son quizás un poco diferentes del modelo que había explicado antes, que es más bien básico.
Aparte de eso hay una función que estima el ruido y otra que genera el ruido en base a esa estimación. Acá puede verse los resultados de la simulación en una banda de longitudes de onda algo estrecha para poder ver los picos con detalle. Y acá puede verse el espectro simulado completo. A la izquierda está el original y a la derecha el simulado. Eh, Carece de la línea de base y aparte de eso quizás hay un poco de más de solapamiento entre picos de lo que uno desearía, así que algunos picos tienen más altura de lo que sería ideal. Uno buscaría hacer más iteraciones sobre los parámetros obtenidos, pero para propósitos de dentro de abajo nos vamos a quedar con la primera estimación. Ahora que ya se tienen los espectros simulados, se puede empezar a trabajar en el filtrado por wavelets. La transformada wavelet discreta, cuando trabaja con una señal limpia, suele generar una representación con coeficientes dispersos, como puede verse del lado izquierdo de la figura. Cuando uno empieza a agregar ruido, esto hace que se contaminen los coeficientes, como puede verse a la derecha. La idea del filtrado es ubicar a aquellos coeficientes de mayor intensidad, que son los que contienen la información de la señal, aislarlos y filtrar el resto. Una característica de la transformada wavelet es que es lineal, así que el ruido gaussiano que hay sobre la señal cuando se transforma al espacio de coeficientes no deja de ser normal. La idea del filtro es aplicar una transformación no lineal para generar una estimación de los coeficientes limpios y a partir de ahí volver a reconstruir la señal original. Una de las transformaciones no lineales que pueden hacerse para filtrar los coeficientes, por ejemplo, puede ser un filtrado con umbral duro, en donde se agarra uno de los coeficientes que es una función del nivel de detalle y del tiempo. Bueno, no en este trabajo. En este trabajo sería una longitud de onda. Se agarran esos coeficientes y si pasa de cierto umbral se los preserva, mientras que si cae debajo de eso se los suprime completamente. Problema de este tipo de filtrado es el fenómeno de Gibbs, en donde las discontinuidades pueden dar origen a oscilaciones durante la reconstrucción. Así que como una alternativa se pueden utilizar umbrales de tipo blando. En estos, eh, si se pasa de cierto umbral, se resta el valor de ese umbral al valor absoluto del coeficiente y se lo multiplica por el signo. Si no, queda en cero. Esa pequeña resta ajusta un poquito la señal de manera de que quede un grupo de coeficientes continuos y evite el problema que antes había mencionado. Parte de eso se pueden hacer híbridos entre estos dos esquemas, como por ejemplo los filtros con umbral semi-blando y otro tipo de funciones a tramo. Uno de los posibles umbrales que puede utilizarse en estos filtros es el umbral universal o Bisu-Shrink desarrollado por Donoho y Johnston. Está dado por la desviación estándar del ruido multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces el logaritmo natural del número de coeficientes, que está dado por el nivel de detalle que hayamos elegido para el wavelet. La estimación de la desviación estándar se hace en base a la desviación mediana absoluta de los coeficientes en el nivel de detalle más fino. Una curiosidad que tiene elegir este tipo de umbral es que el error cuadrático que nos va a quedar en la estimación es menor a un múltiplo aproximadamente del error cuadrático óptimo que se obtiene si tratamos de reconstruir la señal suprimiendo todos los coeficientes excepto un grupo reducido.
Acá puede verse el resultado de aplicar el filtro a una señal con ruido. Eh, Como puede verse, se utilizó de nuevo Pandas para aplicar la función fila a fila de limpieza de ruido. El método que utiliza VisuShrink se configura que sea un tipo de umbral blando y aparte de eso se utiliza como wavelet Dovechi 4. Configurar el nivel de wavelets como ninguno elige el máximo nivel posible de wavelet y a eso le resta 3 para ir el número de escalas posibles. El otro método para obtener umbrales de filtrado que se utiliza en este trabajo es Bayes Shrink, desarrollado por Chang. En ese caso va a haber un umbral para cada nivel de detalle estimado por métodos bayesianos. Como puede verse en la figura, si uno hiciera la distribución de coeficientes en la transformada discreta en el caso de una señal sin ruido, uno vería que la distribución sigue una forma aproximadamente gaussiana. La distribución a priori que se va a utilizar para los coeficientes en estas estimaciones va a ser una gaussiana generalizada que permite unos pequeños ajustes con unos parámetros adicionales. Se realiza un filtrado por umbral blando para cada nivel de detalle. El nivel de umbral deseado se vuelve a calcular minimizando el error cuadrático medio, pero la diferencia es que en vez de tener un valor verdadero de los coeficientes, esta vez lo que vamos a tener es la distribución a priori. Por eso es que es un estimador bayesiano. Usualmente no se hace la integración necesaria, sino que se utiliza un umbral cercano al óptimo que se encontró que es poco sensible a variaciones del parámetro beta y que se calcula en base a la varianza de los coeficientes, la señal sin ruido. Como no puede observársela directamente, se lo suele calcular en base a la señal con ruido y en base a la varianza encontrada del ruido como se vio antes. Entonces, el umbral es igual a la varianza del ruido dividido la varianza de los coeficientes verdaderos. Puede verse los resultados del filtro, a diferencia de VisuShrink, Bayes Shrink como que es un filtro que parece más débil y deja un poco más de ruido. La configuración es similar a lo que se había visto antes. Ahora intentemos comparar los filtros. Eh, Algunos puntos importantes. Primero, el mejor filtro no solo tiene que reducir el ruido aditivo, sino que tiene que, en lo posible, evitar deformar la señal original demasiado. Un filtrado agresivo no necesariamente es lo mejor que puede hacerse. Parte de eso no es que uno puede juzgar la calidad de un filtro solo revisando un espectro individual, sino que tiene que hacer juzgarse sobre el dataset entero en lo posible, o al menos una muestra. Así que para eso lo que se va a hacer es trabajar en base a una muestra de 100 espectros y extraer los errores cuadráticos medios para observar la distribución. Acá puede verse los histogramas que corresponden al error cuadrático medio tanto de la señal ruidosa como después de haber aplicado Bayes Shrink y Visu Shrink. Interesante es que Bayes Shrink le gana a Visu Shrink, como puede verse, y aparte de eso, Visu Shrink, si bien elimina parte de la cola de la señal ruidosa, todavía deja una cola suficientemente larga. Puede ser porque no disminuyó suficiente el nivel de ruido, que es poco probable, o porque deformó la señal, que creo que es lo más probable dentro de todo.
Acá muestro una comparación un poquito más formal de lo que se vio en el gráfico. Primero, la comparación por medias, que evidentemente Valle Shrink tiene el error cuadrático medio menor. Pero luego, si se hacen test de hipótesis para ver si las diferencias de medias son significativas, lo que se encuentra es que Bisu Shrink no se diferencia mucho de la señal ruidosa. En conclusión, Bayer Shrink funciona mejor que Bisu Shrink, al menos para los parámetros de filtrado que se eligieron. Bisu Shrink no es tan efectivo como luciría en comienzo, aunque esto también puede que sea un artefacto un poco de haber usado un test no paramétrico y que no tiene suficiente potencia. Eh, Otra cosa que podría decirse es que valdría la pena mejorar la simulación en experimentos futuros, porque el modo en que se extrajo los parámetros de los picos en general fue muy cruda y usualmente puede iterarse un poquito. Aparte de eso, sería interesante probar otros parámetros para los filtros wavelet y también probar otros filtros completamente diferentes para hacer las comparaciones.